Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Lo decíamos antes de la tanda, estamos con el coordinador de campaña de Yamandu Orsi, con Francisco Legnani. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí en el estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que son días complicados, son días donde todavía no se descansó. Nos contaba fuera del aire que, bueno, han sido días agotadores. Sí, la verdad que sí, los días previos, con mucha intensidad, los últimos recorridos, en fin, la ansiedad propia porque llegue el día para el que tanto habíamos trabajado. Y bueno, y estos 2 días después, todavía como que la ficha un poco no cayó. Estamos todavía bastante arriba, pero bueno, ya va a llegar el momento de descansar un poquito, espero. Bueno, ¿cuál es el análisis que se hace desde el comando de campaña de Orsi sobre la alta votación que recibió el Frente Amplio, ¿no? Superando incluso las expectativas de ustedes. Si bien Fernando Pereira se había puesto la meta de estos 400.000 votos, cuando el domingo en la tarde hablamos con vos, esperabas un poquito menos, ¿no? No eras tan optimista. Sí, porque en el transcurso de la campaña, eso que se hablaba del frío, de que las vacaciones, todo eso nosotros lo empezamos a sentir. Gente cercana que te decía, no, mirá, lo que pasa que son las vacaciones de los gurises y nos vamos. Y eran votos de Yamandu. Entonces yo lo que le decía es, bueno, son 4 que se van, 4 votos que tenés que conseguir antes de irte. Pero bueno, es un poco que como que se palpaba. Y esa meta ambiciosa con la que Fernando nos había pinchado a todos de los 400.000 votos, yo realmente pensé que no íbamos a llegar, sinceramente. Y más cuando empezaron a llegar los cortes que se iban informando a las 12, a las 3 de la tarde, y que se veía que era una elección muy parecida al 2014, que incluso no se iba a llegar y que de hecho no se llegó al 37% de la votación en términos generales, bueno, menos. Claro, no se conocía cómo se iba a dar esa baja, claro, cómo se iba a repartir. Y además, tomando en consideración que mismo cuando el Frente fue gobierno en el caso del 2009 y el 2014, nosotros votamos menos que el Partido Nacional en las elecciones internas. Porque ellos definen otras cosas, el tema de las candidaturas a intendente y el orden de la lista de diputados. Entonces ellos tienen mucha movilización que explica que incluso en esas instancias, en las internas de junio, hayan tenido una mejor votación. Entonces no la veía por ningún lado. Cuando nos llega el dato de que el Frente ya alcanzaba los 400.000 votos, yo realmente no lo podía creer. No lo podía creer. Y después uno empieza a analizar los por qué. Y bueno, y ahí hay varios elementos que entran en el análisis. Nosotros tuvimos una autocrítica muy profunda de lo que fue la elección del año 2019 en varios aspectos. Y una de ellas había sido la lejanía que habíamos tenido con el interior del país. Y ahí la fuerza política se puso el cuadro al hombro y metió... creo que fueron 1.800 reuniones en todo el país, donde las devoluciones que se tenían era, bueno, por fin vinieron, por fin nos escucharon, por fin están acá, en lugares donde claramente había una falta de contacto, Frente Amplio, con la gente. Y eso que parece tan elemental, lo habíamos descuidado y lo recuperamos. Que fue un trabajo muy silencioso, un trabajo de hormiga, diría, que terminó, creo que sedimentando y dejando cosas que, bueno, que se vieron después en las urnas traducido en votos. Además de tener una interna atractiva. Tanto Yamandu como Carolina eran, y Andrés, pero hago énfasis en Yamandu y Carolina a la luz de los resultados. Era una interna competitiva, 2 candidaturas muy potentes, con fuertes respaldos sectoriales atrás, y bueno, y que hacía que se movieran los engranajes de la militancia. Yo particularmente, viendo lo que fue el trabajo a mí me tocó coordinar a los sectores políticos y claro, de acuerdo a la musculatura de cada uno veía el trabajo en la calle. Lógico que el MMP traccionaba mucho y bueno, y eso también de alguna manera motivó a que todos salieran a la calle a pelear los votos. Yo me acuerdo que en marzo tuve una conversación con Charles Carrera y él me dijo, el objetivo nuestro es triplicar la votación que tuvimos en la interna del año 2019. Y yo le digo, se tienen que matar para eso. Y se mataron y lo lograron. Y entonces todo eso explica, creo, la excelente votación que tuvo el Frente Amplio,
nosotros, que lógicamente tenemos la camiseta puesta, nos sorprendió, pero a los analistas políticos que uno ha escuchado también les sorprendió muchísimo. No estaba, creo que en los papeles de nadie. Bueno, de hecho, cuando se da a conocer, ¿no?, esta primera proyección, que en principio era 36-60, después quedó 37-59 finalmente, pero era de los escenarios justamente de máxima amplitud entre Coso y Orsi, de todas las encuestas que se habían manejado. Ustedes tampoco habían recibido encuestas que dieran esa diferencia tan grande o que lo mostraran como tan probable. No, las encuestas a nosotros después nos hacen unos análisis un poco más detallados de lo que sale en televisión, que largan los números gruesos y nada más. Entonces nosotros después hilamos un poco más fino y manejaban un escenario de 20 puntos de diferencia en una votación bastante mayor que la que tuvo el Frente ahora. Entonces, si nosotros no nos imaginábamos que el Frente pudiese llegar a 400.000 votos, mucho menos a los 600, 700 que te decían que precisaba el Frente Amplio para que se consolide esta ventaja de 20 puntos. Por tanto, como nosotros no nos imaginábamos, ¿y eso por qué? Porque contestaba que seguro iba a votar el 65% de los encuestados del Frente. Y eso representaba más de 600.000 votos. Y era absolutamente imposible, impensado. Entonces, para que se consolidara esa ventaja de 20 puntos. Entonces también descartábamos nosotros esa diferencia tan amplia. Sin embargo, bueno, los votos fueron más de lo que esperábamos, menos de esos 600.000, y bueno, y sin embargo se dio esa diferencia. ¿Y cómo explica justamente ese fenómeno de que siendo menos, sin embargo, igual Yamandu haya votado así? Bueno, ahí digo, lo que pasa es que uno está de este lado de la coordinación de la campaña, y yo puedo hablar por el trabajo que hicimos nosotros y el perfil del propio candidato, con lo que nosotros siempre marcamos, y esto costó mucho porque primero no nos gusta competir a nosotros en la interna. Es una instancia que tenemos que pasar, pero otros partidos lo tienen más naturalizado y a nosotros un poco nos cuesta. Y segundo, cuando uno nombró durante la campaña cuáles eran los activos y las credenciales de Yamandu, siempre inmediatamente te lo planteaban en términos de dicotomía con Carolina, y eso no quería decir que si uno resaltaba determinadas cualidades de Yamandu, quisiera decir que Carolina no las tuviese. Pero yo sí puedo explicar el por qué Yamandu tuvo la votación que tuvo. Primero porque fueron 20 años de gestión en Canelones, yo estuve cerca de él en los 10 años que estuvo como secretario general y los 10 como intendente, y bueno, y vi los resultados de esa gestión. Primero Yamandu acompañándolo a Marco y después él como intendente. Canelones creció exponencialmente, él se va con un 70% de aprobación en la gestión, y si uno analiza la votación del Frente y de Yamandu en Canelones, también eso se explica. Ahí la ciudadanía decantó esa aprobación que tenía en la gestión en votos. Fíjense que el Frente tuvo 40.000 votos en Canelones en el año 2019 en la interna, y ahora solo Yamandu tuvo 53.000. Entonces eso habla de un fuerte respaldo en su departamento, y que de alguna manera entiendo yo que esa gestión de Canelones, bueno, nosotros hicimos todo lo posible por difundirla mediante todos los medios que pudimos, y bueno, y plantear de que si esto lo hizo, como nosotros llamamos Canelones, en un país dentro de un país, lo puede replicar en el Uruguay. Y eso yo creo que fue la primera plataforma de lanzamiento de la candidatura de Yamandu. Una persona que dialoga, una persona que tuvo que sentarse firme, que tuvo que sentarse, para sentarte con quien no piensa como vos, para tratar de convencerlo cuáles son los objetivos para el departamento, y obtener como obtuvo un voto blanco y un voto colorado para los dos fideicomisos que resultaron afirmativos en la Junta Departamental, cuando el Frente tenía 20 votos y necesitaba 21, bueno, digo, ahí decís, lo consiguió. Como decía, una gestión exitosa. Y después las características propias del candidato. Yamandu tiene una fortaleza enorme en la cercanía con la gente, lo vimos en todo momento. Mismo cuando nos dieron ese golpe bajísimo, él no se corrió un ápice de lo que era su planificación de campaña, siguió recorriendo el interior con el mismo entusiasmo, siguió recorriendo Montevideo, Canelones, y logró disimular, y digo disimular porque evidentemente te tiene que afectar, lo afectado que podía estar por el garrón que se estaba comiendo, personalmente y familiarmente, sin contar que también era un golpe para la fuerza política. Entonces todo eso recaía sobre su persona, y lo absorbió y siguió metiendo para adelante durante toda la campaña. Entonces, bueno, yo creo que se terminó reconociendo un poco eso por parte de la ciudadanía y obtuvo el respaldo que obtuvo.
Francisco, y ahora con el diario del lunes, ¿qué tanto te parece que puede haber incidido en los resultados el discurso, en parte implantado por parte de la dirigencia política, pienso en Mujica, en Topolansky, discurso avalado por algunas de las encuestas, de que solo Orsi podría vencer a Delgado? Bueno, en realidad, yo eso te lo invierto. Lucía y Pepe, en su caso, avalaban lo que decían las encuestas. Ellos, a su estilo, plantearon algo que las encuestas lo venían reflejando. Yamandu tenía serias posibilidades en caso de enfrentarse a Álvaro Delgado, como en caso de llegar a una instancia de noviembre, uno entiende que va a pasar. Veo el Partido Nacional bastante despegado del resto, por lo menos de momento. Lo veía con cierta ventaja en las encuestas. Y tampoco eso era en detrimento de otra candidatura. No, era un dato de la realidad y que, bueno, nosotros llamábamos al Frente Amplista, bueno, digo, dentro de los argumentos, si nosotros queremos recuperar el gobierno y tenemos un candidato fuerte para ganarle en un eventual balotaje, bueno, vamos a apoyar acá. Y ellos lo manejaron, pero no son el Pepe y Lucía distintos a cómo se manejan. Digo, después Yamandu. Pasa que son las figuras de referencia. Hay encuestas que de repente hay gente que ni registra, pero habla Mujica y es otra cosa. No, habla Mujica y es otra cosa, no nos cabe la menor duda. Pero después habló Yamandu, después habló Pacha, y es imposible desconocer la incidencia que tiene Pacha dentro de la interna del MVP. Y bueno, y marcaron otro perfil. Y Pepe y Lucía son Pepe y Lucía. Y así los queremos. Ahora, el Frente Amplio superó estos 400.000 votos que se había puesto como meta, pero el MPP también, ¿no? Superó los 100.000 votos ampliamente, bueno, un crecimiento muy grande respecto de lo que era la votación del 2019. ¿Cómo es que se explica este crecimiento del sector? Y bueno, ellos se propusieron, como yo decía, esa meta de triplicar la votación. Y la verdad que hicieron todo para hacerlo. Los veía, a todos, ¿no? Pero ellos, por una cuestión de musculatura, los veía en la calle día, noche, frío, lluvia, barriada, feria. Nosotros habíamos marcado una agenda de actividades con los sectores, y el MVP, las solicitudes que te llegaban por la gente que le pedía a ellos movidas en todo el territorio, era una cosa impresionante. Entonces me parece que había también mucha avidez ya del votante del Frente Amplio por acompañar a la fuerza política, y en particular, a la luz de los resultados, a la candidatura de Yamandu. Y ellos, naturalmente, es un candidato de su sector. Yamandu tiene toda una historia dentro del sector, y bueno, y sintieron la responsabilidad que ellos tenían que ser quienes tenían la principal responsabilidad para empujar a que esto resultara exitoso, y se lo propusieron y lo lograron. Entonces ahí va un reconocimiento a los compañeros del MVP, porque la verdad que metieron como locos. Yo los veía en Canelones y los veía acá, y yo salí menos al interior porque Yamandu había programado en su agenda los días de interior, creo que eran los jueves y los viernes, y yo, como no dejé el rol de secretario general de Intendencia, no lo acompañaba al interior y estaba en Canelones. Sí hice una salida a San José, un fin de semana y demás, y uno los veía en la calle, y bueno, y ese trabajo le rindió su fruto, y me parece que es absolutamente justo con el esfuerzo que hicieron. Francisco, y si pensamos en los resultados de estas internas proyectando hacia octubre, ¿se puede justamente pensar que va a tener alguna correlación? ¿Cómo analizan ustedes? Bueno, si tomamos en consideración que nosotros llegamos al gobierno en 2 instancias donde votamos menos que el Partido Nacional, yo creo que esto es una muy buena plataforma de cara a las elecciones de octubre, sumando otros componentes, una fórmula potentísima, que logramos cerrar con entusiasmo y en clave de unidad frente amplista y con total fraternidad esa misma noche. Creo que la votación es un incentivo para trabajar. Yo creo que ahora este insumo hay que tomarlo solamente como una motivación para dejar el alma en la cancha de vuelta a octubre. Jamás podemos llegar a pensar en que nos tenemos que descansar por esta votación que tuvimos. No, nada que ver, todo lo contrario. Claro que nos da una muy buena perspectiva, tenemos una fórmula muy sólida, ensamblada del minuto 1, Yamandu y Carolina tienen un muy buen vínculo, que lógicamente en los meses de competencia
uno anda en una cosa y otro anda en otra cosa, cada uno con sus campañas, pero que rápidamente ahora, hoy mismo, tienen una reunión y bueno, van a empezar a trazar los primeros lineamientos. Estas internas no significan que no vaya a ser complejo en octubre. No significa que no vaya a ser complejo en octubre. No, claramente que no. Vamos a trabajar nosotros para ganar en primera vuelta. No podemos desconocer de que nosotros ganamos en primera vuelta solamente en una oportunidad, cuando el país venía atravesando una crisis brutal y que el Frente nunca había gobernado, y ahí ganamos con el 50,5. Y después Tabaré deja, porque se habla mucho de la popularidad del presidente de la República, Tabaré dejó la primer presidencia con una popularidad mayor a la que tiene hoy Luis Lacalle Pou, y atrás vino Pepe, ni más ni menos, y no ganamos en primera vuelta. Pepe dejó la presidencia con una popularidad mayor a la que tiene hoy el presidente Luis Lacalle Pou. Pero sí repitieron gobierno. Y después viene Tabaré y tampoco ganamos en primera vuelta. Entonces, me parece que un objetivo ambicioso, descarto que Fernando ya no lo va a plantear ahora, como planteó los 400.000 votos, vamos por la primera vuelta, y vamos a ir por la primera vuelta, y si no se da, no tiene que ser un motivo de decepción para nadie, es lo que habitualmente ha pasado, salvo la elección del 2004, así que trabajaremos de cara al balotaje con toda la polenta. Y si vamos a la interna de otro de los partidos, por ejemplo, al Partido Nacional, por un lado, ¿qué te parece la fórmula Álvaro Delgado, Variedad Ripoll? Y por otro lado, ¿cómo tiene que delinear su estrategia de cara a octubre el Frente Amplio, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta fórmula? Bueno, no sé si nos corresponde mucho opinar a nosotros de la fórmula. A mí me sorprendió un poco y creo que le sorprendió en general a todo el mundo, ¿no? Porque uno escucha a los analistas y también los agarró de sorpresa, y por lo que uno ha visto esa misma noche, no cayó del todo bien en tiendas del Partido Nacional, por lo menos en una parte. Digo, por lo que pasó esa noche. Yo lo estaba viendo por televisión y cuando anuncia la fórmula se escucharon algunos silbidos y abucheos. Entonces me parece que no es unanimidad. A eso hay que sumarle que esperaban una votación mucho mejor de la que el Partido Nacional terminó, con la que terminó esa noche. Me parece que estaban muy confiados en tener, y capaz que a la luz de los antecedentes, ¿no? De tener una mejor votación. De hecho, Delgado en su cierre en Maldonado plantea, con el triunfo del Partido Nacional el domingo, empezamos a triunfar en las elecciones, o consolida el triunfo en octubre. Entonces yo, el razonamiento inverso, como no triunfaron el domingo, tal vez no triunfan en octubre. Si ese era el razonamiento por el que iba Delgado. Entonces me parece que fueron afirmaciones sustentadas en una expectativa de una votación mucho mayor que no se tuvo. Y en el momento de que los resultados no son como los que uno espera, bueno, empieza a haber una serie de barajustes como la que se está viendo en estas horas por parte del Partido Nacional. ¿Y qué significado le das a esta no tan buena votación como esperaba Delgado del Partido Nacional, enmarcado también en el descenso del resto de los partidos de la coalición? La explicación que yo le encuentro es que uno no puede pensar, yo voy a prometer, no voy a cumplir, voy a tener un collar de perlas dentro de Torre Ejecutiva, no va a pasar nada y vamos a seguir siendo la principal fuerza en la interna, ¿no? La ciudadanía también te pasa factura cuando no le cumplís las expectativas. Ellos en temas muy sensibles, el 30 de marzo del 2019, en el Parque Viera, el actual presidente de la República, con Álvaro Delgado sentado al lado, prometió no aumentar las tarifas, no aumentar los impuestos, y nos aumentaron el combustible sistemáticamente. Se terminó el aumento de los combustibles, nos aumentaron los combustibles sistemáticamente. Prometieron 50.000 viviendas que no cumplieron, saneamiento para 260 localidades que no cumplieron, 136 liceos que no cumplieron, no aumentar la edad de jubilación que tampoco cumplieron. Entonces digo, son todos temas que uno dice, temas que tocan a la población en una campaña electoral y decir, bueno, caramba, 50.000 viviendas son 50.000 viviendas, 136 liceos y ninguno. Entonces, decís, bueno, lo que pasó acá fue que le pasó factura su propia colectividad política, no acompañándolo. Y después los hechos de público conocimiento que han venido ocurriendo tanto en Torre Ejecutiva como en el entorno. Le renunció el presidente del partido hace 20 días, un mes. Entonces, yo creo que un poco pagaron el precio por la gestión.
por la gestión. Entonces cuando se nos dice, no, bueno, pero el presidente de la República, sí, está bien, pero hay que hacer el comparativo con otros presidentes de la República también. Y es menor la aprobación que tiene. Ahora, con la fórmula ya establecida, con dos candidatos que, bueno, se muestran y son muy diferentes y tienen un electorado muy diferente, una votación muy diferente, ¿cómo se van a parar de cara a octubre? ¿Van a hablarle cada uno de los candidatos a sus votantes? ¿Van a seguir marcando esta diferencia que tienen? Bueno, yo creo que ahora la estrategia de campaña y por dónde van a ir los lineamientos y los énfasis lo van a empezar a marcar un poco ellos con el Frente Amplio, que ahora agarra la posta de... Mi rol de coordinador terminó el domingo. Ahora se va a encargar el Frente y bueno, y a partir de ahí veremos cómo... Yo creo que a partir de hoy, en ese mano a mano que tengan Yamandu y Carolina, van a empezar a delinear un poco cómo va a ser y cómo van a afrontar la campaña. Yo, por lo pronto, diría que hay que salir rápidamente a recorrer el interior y reforzar ese trabajo que hizo el Frente Amplio de manera silenciosa y sistemática durante todo este tiempo para pedirle a aquellos a quienes no habíamos escuchado o a quienes no nos habíamos acercado en las elecciones pasadas y no en periodo electoral, porque el Frente del Trabajo lo hizo durante todo este periodo. Volver a conversar con ellos, escucharlo, ser receptivos a las demandas que se nos planteen y en la medida de lo posible elaborar unos énfasis de campaña de dar respuesta a esas demandas. Ahora, en lo personal, ¿considerás en esta consulta que te hacía Alejandra, ¿no? Y los distintos perfiles que mantuvieron Cose y Orsi durante la campaña, que ahora se tendría que unificar un poco el discurso? A ver, yo creo que sí, pero acá no se trata de ir a hablarle a los votantes de uno y de otro. Yamandu y Carolina le tienen que ir a hablar al Uruguay. Bueno, por ahí va la pregunta, porque se planteaba bastante que Cose hablaba más para la interna que lo que hablaba... Porque estábamos en términos de una competencia interna. Ahora nosotros le tenemos que ir a hablar a toda la ciudadanía. Precisamos tener la mayor cantidad de aprobación de toda la ciudadanía para volver a tener el gobierno, que es de lo que estamos convencidos. Entonces, no se trata de hablarle solamente a un nicho de votantes. Se trata de hablarle a todos los uruguayos, los que nos acompañaron en esta interna, los que se quedaron en su casa por X causa y aquellos que nunca votaron al Frente Amplio, decirles acá está la mejor opción para los próximos 5 años donde el país se juega muchísimo. Y pensando justamente en esos a los que les quieran hablar, ¿cómo se conquista a quienes no están identificados con ningún partido político? Porque ayer, por ejemplo, hablábamos con Gerardo Caetano, sobre este bajo porcentaje de participación, un 36%, y él hablaba de estas dos mitades que tiene el país, ¿no? Una mitad que se siente identificada con los partidos y una que no. ¿Cómo se le habla a esa mitad? Y bueno, hay que llegarles con propuestas, hay que marcar la contraposición que nosotros tenemos con el gobierno. Esto que yo decía hace un momento, la cantidad de promesas que no tenían ningún tipo de respaldo atrás y que en aras de conseguir un voto se hizo en la campaña pasada y así todo se ganó por un margen muy exiguo, fueron 30 y pocos mil votos. Entonces me parece que hay que poner blanco sobre negro lo que fue este gobierno, ser meridianamente claros en que nosotros no vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. No lo vamos a hacer para conquistar un voto, mismo tomando en consideración de que la cosa está bastante dividida y que tal vez sea un pequeño porcentaje de la población que no tiene una identificación clara con un partido político en la que termine decidiendo. No, hay que ser primero sincero lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer. Lo que garantizamos desde ya es que no vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Francisco, y pensando ahora en lo que fue el discurso de Orsi de este domingo, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron las claves de ese discurso? Él toca algunos de los temas que planteaste ahora, ¿no? Como el tema, de unificar el territorio, ¿no? La importancia del campo y la ciudad, pero también toca el tema de la desigualdad, el tema de la transparencia. ¿Cómo viste esto? Me pareció un discurso propio y atinado al momento. Ahí pasaste a ser el candidato de toda la fuerza política y ya le empezaste a hablar a la ciudadanía. Y me parece que era lo que Yamandu tenía que hacer. Y tocó con las pinceladas que uno no puede profundizar en un primer discurso y en esa noche, y aparte fría y de cansancio, un discurso de 1 hora. Entonces me parece que a grandes rasgos ya él delineó algunos énfasis por los que él pretende encarar la campaña, que lógicamente se le va a tener que poner carne a partir de ahora entre las propuestas que Carolina
de manera absolutamente legítima y válida, optó por hacer públicas ante la elección interna, con los insumos que aporte el equipo de Yamandú, que trabajó con un grupo de más de 60 técnicos, se les llamaba grupo de preparación, que me consta que escribieron ríos de tinta y tienen Yamandú todo en carpetas esos documentos que lo ha ido leyendo y desmenuzando durante la campaña, más los aportes de Andrés, los aportes de todo el Frente Amplio en definitiva, y bueno, y ahí sí empezar en cada uno de los temas a hacer propuestas concretas teniendo los cuidados que yo decía hace un momento. Y en esos ríos de tinta que decís que se escribieron, ¿dónde estaba el foco? En todos los temas, ¿no? Seguridad, economía, salud, lo que sabemos de pobreza infantil, en fin, es un grupo muy nutrido, producción, interior. Pero un grupo que iba armando eso ya, medidas concretas. Documentos, claro, documentos como insumos para... Lo que pasa es que Yamandú profundizaban en lo que era el programa de profundiza, claro, por supuesto, siempre basado en lo que es el programa del Frente Amplio. Lo que Yamandú optó por no hacerlo público, simplemente. Y esperar, en caso de resultar vencedor en las internas, de compatibilizar esos insumos con los que aporte Carolina y, en definitiva, junto con el Frente Amplio, ver cuáles son los ejes y por dónde van a ir esos énfasis. Uno de los temas que generó rispideces dentro de la interna del Frente Amplio tuvo que ver con el apoyo o no al plebiscito de la seguridad social, ¿no? ¿Cómo debería pararse ahora el Frente Amplio de cara a octubre? ¿Van a llegar a un consenso? El Frente en su momento, porque había diferencias dentro de la fuerza política, uno ahí veía los dos sectores que le daban principal sustento a la candidatura de Carolina, que se pusieron al hombro junto con el PIT-CNT la recolección de firmas. Primero, partamos de la base que las firmas están, entonces va a haber que votar. Luego, dentro de la propia candidatura de Carolina también habían otras voces. Yo escuché hablar a Ferreri que no estaba de acuerdo. De este lado, la cosa era un poco más consensuada. Capaz que algunos le pusieron más énfasis en este tramo que otros en plantear su no respaldo, pero bueno. Y con el pronunciamiento explícito de Orsi. Con el pronunciamiento explícito de Orsi. En el caso de COSE no sabemos qué todavía no respaldarían. Pero se va a terminar definiendo calculo yo que en los próximos días o en las próximas horas. Uno vivió a Mario Vergara tal vez saliendo con mayor exposición pública hablando del tema, pero bueno, ante esta situación que el Frente tiene de que hay sectores que respaldan, sectores que no, sectores que juntaron firmas, sectores que no sé, supongo yo que una vez dada la discusión, tal vez el camino sea el mismo que se optó en un primer momento de dar libertad, y ahí cada uno verá. ¿Cuáles van a ser los ejes de esta conversación que van a mantener hoy Orsi? No tengo la menor idea. Eso son cosas de Orsi y de COSE. Ya abandonaste totalmente esa pero a ver, en la tarea de coordinador político, uno de esas charlas mano a mano que tiene Orsi o que tuvo Orsi con los diferentes referentes políticos ahí es cuestión del candidato, y ahora más que nunca me parece que uno imagina que esta primer charla va a ir un poco por dónde vamos a encarar esta campaña, cuáles van a ser los énfasis y empezar a trazar las primeras pinceladas, pero no lo sé. No conversé la temática. Vos decías que la idea era salir nuevamente al interior del país, hacer una nueva recorrida, ¿no? El Frente Amplio te escucha. La idea entonces es repartirse entre los sectores que apoyaban a los precandidatos como para recorrer el país. Bueno, todos a la calle, el interior y Montevideo y viste que Canelones a veces, algunos, yo me siento del interior siendo de Canelones, pero algunos te diferencian Montevideo, Canelones e interior. Canelones ni Montevideo ni interior, nada, somos interior. Pero bueno, es cierto, hay que salir a recorrer todo el país, es una tarea enorme la que tenemos por delante, no hay nada ganado ni mucho menos, pero el objetivo es ganar en primera vuelta. Entonces vamos a salir con mucha fuerza, motivados por la muy buena votación que tuvimos, pero no es determinante, ni mucho menos. Y si no se gana en primera vuelta, pero se consigue la mayoría parlamentaria, ¿se puede ser un objetivo más viable? No cabe la menor duda. Sí, el segundo objetivo, si no se gana en primera vuelta, es la mayoría parlamentaria. Francisco Legnani, coordinador de la campaña de Yamandú Orsi, gracias por estar aquí en M24. Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto. Presentó Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234.
Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.